anunciar hace unos días una revisión del pronóstico de crecimiento, el Banco de México admitió que la volatilidad en el tipo de cambio está teniendo un impacto sobre la actividad económica. Pero ¿cuál es el rango? ¿A partir de qué umbral? ¿Cuál es el efecto? ¿De qué manera está afectando? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a tener al presidente de la Casa de Bolsa Finamex y al director adjunto del IMCO. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos unos datos y regresamos a la mesa a tener nuestro debate de hoy. Los indicadores y las advertencias no dejan lugar a dudas de que México vivirá en los próximos años un periodo económico muy complejo por el reto de hacer funcionar las reformas estructurales en un contexto de recortes al gasto público e incertidumbre en los países emergentes. Poco antes de la pasada elección, el Banco de México revisó a la baja nuevamente la tasa de crecimiento y alertó del impacto de la volatilidad cambiaria, la inseguridad y los precios del petróleo como factores de riesgo para toda la economía mexicana, junto con una posible desaceleración económica en Estados Unidos. ¿Cómo se refleja esto en el presupuesto llamado Base Cero que prepara el gobierno para 2016 con fuertes recortes al gasto público? ¿De qué forma esto puede incidir en la implementación de las reformas? Posiciones. Número 1. La economía mexicana atraviesa por uno de sus momentos más complejos de los últimos años con la implementación de las reformas estructurales, afirmó Agustín Karsten, gobernador del Banco de México. México está en su proceso más laborioso, que es precisamente la implementación de esas reformas, subrayó. Número 2. Las revisiones a la baja sobre la plataforma de producción petrolera y el menor dinamismo de la demanda externa en el primer trimestre, junto con el hecho de que la recuperación del gasto interno continuó siendo débil, conducen a que el intervalo del pronóstico de crecimiento para el PIB de México en 2015 se revise. Así lo explicó Banjico. Número 3. La nueva estimación del Banco de México es inferior a la de la Secretaría de Hacienda de entre 3.2 y 4.2%, mientras que analistas privados estiman una expansión de 2.88%. Para 2016 redujo su estimación a un rango de entre 2.5 y 3.5%, desde el 2.9 y 3.9% previo. Número 4. La depreciación del tipo de cambio tiene como consecuencia una reevaluación del monto de la deuda externa de México, admite la Secretaría de Hacienda. Estamos arrancando Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros al presidente de Casa de Bolsa Finamex, Mauricio López Velasco. Mauricio, un mucho placer. gusto, muchísimas gracias por invitarnos. Y Manuel Molano, usted ya lo conoce, amigo de este programa, director adjunto del IMCO, ¿no? Así es, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir, Manuel. Arranquemos, si te parece, Mauricio. Hay un reconocimiento de que la volatilidad, en efecto, del tipo de cambio sí afecta la actividad económica en un momento en el que el país tiene que implementar las reformas estructurales. Lo que no queda claro es a partir de qué rango, porque la volatilidad la venimos viendo en los últimos meses. ¿Ya afectó, está afectando o si pasa determinada franja afectaría? Pues mira, yo creo que primero hay que ver por qué se está devaluando, ¿no? ¿Cuál es realmente el principio, ¿no? Yo creo que a reserva de que Estados Unidos tuvo la crisis y que la Fed inyectó una cantidad de dinero impresionante para bajar las tasas de interés a cero y activar la economía estadounidense y sacarla de la recesión, pues con eso, con las tasas de algunos de los principales países, pues el dólar se debilitó contra muchas de esas monedas y eso provocó también el fortalecimiento de los commodities, ¿no? Ese periodo, los datos duros que han salido de los Estados Unidos parece que ya está superado y tarde o temprano están saliendo de la crisis y tarde o temprano tienen que volver a la normalidad. ¿Qué quiere decir normalidad? Subida de tasas. ¿Qué quiere decir subida de tasas en Estados Unidos? Es fortalecimiento del dólar, los commodities se han bajado, no han subido las tasas de interés porque la Fed está cómoda en el sentido de que aunque ha aumentado mucho el mercado laboral, pero la baja del petróleo y la baja de los commodities, pues con eso no han tenido inflación. Aunque ha bajado la tasa de desempleo, tampoco hay una presión importante en los salarios del empleo, entonces está muy cómodo. El debilitamiento tan fuerte que tuvo Estados Unidos y la baja de los commodities, ¿no? Por ahí había un paper que decía que por cada centavo que le bajaban a un galón de gasolina en Estados Unidos,
le transferían $1,000 millones a los bolsillos del consumidor, ¿no? Lo que no ha sucedido en la economía americana sigue estando un poco de... Pero tú coincidirías, Manuel, o sea, si sintetizo lo que dice Mauricio, no es que el peso se devalúe, sino que el dólar es el que se está fortaleciendo. Bueno, hay un fenómeno de flight to safety, ¿no? Los recursos que estaban en economías emergentes buscando algo de rendimiento, porque el rendimiento después de la crisis de 2008, como comentó Mauricio, era negativo en muchos instrumentos seguros en el mercado americano. Ahorita están regresando porque pues, las tasas están regresando a niveles positivos y bueno, pues de estar arriesgando la lana en Rusia o en algún lado a traerla de regreso, pues los inversionistas pues, son adversos al riesgo generalmente. Ahora, también hay que pensar que el tipo de cambio en el largo plazo refleja las diferencias de productividad entre las economías. Nosotros no podemos esperar que nuestro tipo de cambio no se deprecie con respecto al dólar si la productividad crece de aquel lado y la nuestra no crece. Dicho eso, creo que la depreciación del peso ha sido bastante menor que la de otras monedas de países emergentes. O sea, si tú ves al peso colombiano, por ejemplo, de julio del año pasado para acá acumula 34% de depreciación y el peso mexicano 18%, ¿no? Cuando lo comparas con el real, con el rublo, tienes un fenómeno parecido. No solo eso, también hay que pensar que monedas de economías avanzadas han tenido una depreciación con respecto al dólar. Hay otro tipo de fenómenos como la crisis griega, que pues los mercados van descontando de manera anticipada, ¿no? Claro. Entonces, digamos, creo que todos estos fenómenos influyen. Quizás hay un tema del que se ha hablado poco, se habló mucho del caso de corrupción en FIFA, pero nadie ya tocó el tema del caso de corrupción en el mercado de tipos de cambio, ¿no? Digo, a instituciones financieras muy grandes, globales, claro, les metieron multas por arriba de $10,000 millones en total, porque estaban incurriendo en prácticas no competitivas en los mercados de tipo de cambio. Quizás lo que estamos viendo es un ajuste derivado pues, de una mejor regulación alrededor de este tema. Pero yo creo que no hay que desesperanzarnos. Creo que los fundamentos de la economía son buenos. Creo que el tema del petróleo nos está pegando a nosotros por dos vías, una vía precio y otra vía cantidad. La plataforma menos exportación. La plataforma está reduciendo y entonces bueno, pues eso hace que pues el tipo de cambio tenga que reflejar esto, ¿no? Ahora, hay una pregunta sobre la que quiero regresar. Por supuesto que me preocupa que eso fuera reflejo de un problema de productividad, porque además puede convertirse, digamos, que en una espiral negativa, Mauricio, que es, a ver, el peso se debilita por menos productividad, pero a la vez, si pasamos cierto rango, y yo quisiera saber hacia dónde está el rango, en qué punto puede afectarnos justamente la propia productividad o la actividad económica. Mira, yo creo que México y el Banco de México ha hecho una gran labor en no poner ninguna barrera, en no poner ningún techo, ni ningún control o ninguna banda, ¿no? Como lo hacía anterior, ¿no? Realmente el peso lo deja flotar. Hace 20 años teníamos una banda, no traíamos las reservas deben de andar en 170, sí, son 165 mil millones, aunque los activos en bonos y certificados se deben dar como por 130,000 de los extranjeros, pero son situaciones diferentes, ¿no? Entonces, si me dices, oye, Banco de México tiene una barrera o tiene un control de cambios, no lo tiene, ¿no? Ha accionado algunos mecanismos que si pasa de determinado nivel, inyecta una cantidad conocida de dinero. Como lo ha venido haciendo en el último mes y medio, ¿no? Como lo ha venido haciendo, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber yo no creo que vaya a cambiar su política, cuando mucho cambiaría su política de inyectar un poco más, dado el volumen de reservas que tiene, para tratar de modificarlo, ¿no? Ahora, también México ha cambiado mucho, ¿no? México tiene una capacidad exportadora de manufactura de un 22, 23% del PIB, que antes no la teníamos, ¿no? Y también ya no son maquiladoras, realmente ya son productos terminados manufactureros de alta calidad y de alto... Esos se benefician. Esos, por supuesto que se benefician, y esos son los automóviles, los refrigeradores, los coches, las televisiones, ¿no?
El doméstico también se beneficia, ¿no? ¿Por qué se beneficia? Porque está compitiendo con los productos importados. Entonces, los productos importados se encarecen y eso les puede abrir el margen. Ser más competitivos. Son mucho más competitivos y una de dos, o ellos se quedan con el margen o lo trasladan a los precios, ¿no? A ver, esas son cosas positivas, pero hay un punto que no es tan positivo y sobre el cual el Consejo Coordinador y ustedes también han puesto especial, han hecho señalamientos. A ver, hoy la deuda pública, tú me corregirás, pero creo que alcanza cerca del 43% del PIB. Y en efecto, si el dólar se te trepa, pues la deuda también se te va para arriba. Bueno, depende, porque hay deuda que está denominada en pesos y hay deuda que está denominada en UDIs o en otro tipo de valores. Pero deuda externa. Afortunadamente, la mayor parte de la deuda que tenemos en este momento es interna. Entonces, digamos, si una depresión tipo de cambio va en contra del que tiene ahorro financiero en pesos, pues el pensionado que su pensión está denominada en pesos, pues en términos reales esa cosa va a perder valor. El que está en un negocio de importaciones, pues también tiene ahí un tema. Pero yo coincido con Mauricio. En general, la política cambiaria, una política cambiaria que reconoce a tiempo los cambios en el mercado, es lo que nos ha permitido acumular reservas. Y no solo eso, la reserva es como una gran póliza de seguro para México que ha permitido que el costo de financiamiento en la economía mexicana baje de manera consistente. Ahora, el tema de deuda, pues sí tenemos que ponerle atención. Especialmente creo que los sistemas de pensiones, aunque el Estado mexicano dice, no, yo no reconozco pensiones insolventes de gobiernos estatales, ni de universidades públicas, ni... La realidad es que históricamente han reconocido compromisos pensionarios que no deberían ser deuda pública, ¿no? Digamos, aunque el criterio de ONU sea las pensiones no son deuda pública, el Estado mexicano en el momento en que hace la reforma energética se voltea con el sindicato de Pemex y dice yo asumo el pasivo para que no me pares la reforma, ¿no? Y pues eso aguas, ¿no? Porque esto se nos puede convertir en la mitad del gasto público en los próximos 10 años, 15 años. Sí tenemos que hacer una reforma mayor, una cirugía mayor al sistema del IMSS, y tenemos que hacer una cirugía mayor a la parte de Afores. Si bien el sistema ha funcionado bien, hemos perdido competidores en el segmento y la gente no está ahorrando suficiente para el retiro. Necesitamos que la gente construya ahorro financiero de largo plazo, ¿no? ¿Coincidirías, Mauricio, que los perdedores, digamos, de un movimiento de volatilidad exagerada son ahorradores y pensionados? Y eso, por supuesto, repercutiendo, como dice Manuel, el 50% del gasto público en los próximos años, es una bomba de tiempo. Pues sí, efectivamente, yo coincido. Sin embargo, ese fenómeno pues lo tiene el país con o sin devaluación. La devaluación acelera y complica el problema, pero si no tuviéramos devaluación, tendríamos unos años adelante vendría el problema, ¿no? En el caso del balance, por ejemplo, el balance de las empresas y el balance de las personas físicas. En el balance de las empresas, por ejemplo, en la bolsa, más o menos, en grandes números, el 60% de la deuda de las empresas emisoras está en dólares y el 40% en pesos, ¿no? Entonces tú dirías, oye, es un número muy importante, pero no es cierto, porque dos cosas. Primero, los que están apalancados en dólares son grandes instituciones que son transnacionales, ¿no? Desgraciadamente muchos están en el sur y todas las devaluaciones, todas las monedas se han devaluado. Sin embargo, está Cemex, que por ejemplo que está en Estados Unidos y que le beneficia, ¿no? Otro fenómeno que no existía y que ahorita que hay es que el mercado de derivados del peso mexicano en dólar es fuertísimo, es la cuarta o la quinta moneda más fuerte, ¿no? Entonces, para los volúmenes que hay cualquier empresa de este tipo, pues se puede hacer el hedge y eso no lo vas a ver. En el último reporte de las empresas emisoras fue muy curioso, ¿no? Porque el EBITDA o la utilidad de operación salió por arriba de las expectativas, ¿no? Y la utilidad neta se cayó fuertísimo, ¿no? Y el principal componente fue el tipo de cambio, ¿no? O sea, la utilidad de las empresas en el último reporte, la utilidad neta se cae por... En algunas de las empresas, las principales emisoras, la operación subió, el neto bajó y un componente importante fue la pérdida. Rapidísimo, y regresamos a la segunda parte, y ahí me quiero meter un poco a analizar toda esta volatilidad, incluso la caída de los precios de petróleo, que está vinculado con dólar.
pero en el contexto de la De las implementación personas físicas. de las reformas estructurales. Con el tema de, es llamativo que cuando viene el reconocimiento por parte del Banco de México de que el tipo de cambio podía afectar a la actividad, se da también en el contexto de un reconocimiento de la complejidad que se abre para la implementación de las reformas estructurales. ¿Tú cómo lo ves eso? En efecto, la volatilidad, la pérdida de ingresos por ingresos petroleros, la desaceleración en Estados Unidos, ¿cómo crees que afecte la implementación, el periodo complejo que se viene para la economía mexicana? Mira, yo realmente creo que el tipo de cambio es el precio más importante de la economía, pero al final es un precio. La parte estructural en reformas grandes como la energética está ahí. O sea, a pesar de que no vamos a ver los grandes desarrollos ni en lutitas, el shale oil y el shale gas, porque los precios ahorita no te aguantan ese tipo de desarrollos, sí creo que hay un cambio importante. Hace unos días en las noticias había una noticia que me llamó mucho la atención. Te acordarás que hace más o menos una década el hoy difunto presidente Chávez en Venezuela corrió a buena parte del talento petrolero de PDVSA porque no estaban votando con él y no estaban de acuerdo con las políticas que él instrumentaba en la empresa. Esta gente sale de ahí, toman dinero de la Bolsa de Toronto y crean una empresa que se llama Pacific Rubiales, que se dedicó a explotar campos maduros en Colombia, especialmente el campo de Rubiales, que era un campo de los 20 que tenía abandonado Shell. Ahora Colombia ya no tiene ese petróleo y entonces esa empresa ahora la compra Alfa y nos podríamos imaginar que en un chico rato estén explotando la faja de oro o estén explotando algunos de los campos maduros mexicanos. Es decir, creo que sí se liberó al Estado mexicano de compromisos de inversión alrededor del tema petrolero y a pesar de la depreciación cambiaria vamos a tener ahí buenas cosas. Creo que lo que vale la pena es poner las barbas a remojar en las reformas que no hicimos. En la parte fiscal, pues aquello es verdaderamente una broma, ¿no? Y este eufemismo de la autoridad de no voy a subir los impuestos en lo que resta la administración, pero tampoco los van a bajar. Y realmente eso afecta muchísimo más a la actividad económica que un cambio en los precios relativos. En los cambios en precios relativos nos ajustamos. Si yo estaba comprando tornillos en algún lado del mundo porque el tipo de cambio me lo permitía, y resulta que cambió ese precio relativo, pues los compraré en otro lado, los produciré aquí en México. Pero la parte de los impuestos, de esa sí no te salvas. Y no solo eso, ¿no? Es una carga fiscal excesiva sobre muy poca gente y con un gasto público que no mejora la distribución del ingreso, que no genera mejores bienes públicos, que no mejora la educación, que realmente no está siendo efectivo, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, Mauricio? ¿El precio del dólar es relativo en todo caso para la implementación de la reforma, sí o no? Déjame ponerte un componente que se le va a complicar un poco al gobierno, ¿no? Con el fortalecimiento, pues muchos de los productos que se producen en México tienen componentes extranjeros, ¿no? Esos componentes extranjeros tarde o temprano tienen que repercutirse en los precios, ya sea de los importadores o ya sea de los productores nacionales con componentes internacionales, ¿no? Entonces, sumado a eso, sumado a que el precio del petróleo y de las gasolinas ha bajado, está en $60, pero en México no se las han bajado, ¿no? Entonces, no, al contrario. Entonces, tarde o temprano, los precios de algunos de los televisiones, de los coches y todo, los van a tener que repercutir, ¿no? Y con eso, aunado a la parte fiscal, pues sí le va a pegar al consumidor, ¿no? O sea, inflación. Va a haber, tiene que haber una inflación. Y carga fiscal. Y la carga fiscal que ya la tiene, ¿no? Entonces, así como algunas empresas, dependiendo del sector, si es minero, si es exportador, importador, se les afecta diferente, pero al consumidor, sobre todo el consumidor de la clase media, que consume productos con un alto contenido de importación, pues tarde o temprano se le va a subir, ¿no? A mí lo que me preocupa es de la charla que venimos teniendo, los más vulnerables son los consumidores, finalmente, que puede repercutirles en temas como el de inflación, o los ahorradores que le están dando un crecimiento, bueno, no un crecimiento, un rendimiento negativo en los bancos, y el sistema de pensiones. O sea, digamos que seguimos una pirámide de castigo, digamos, al poder adquisitivo y a los que viven de su ingreso.
El mercado cambiario ha tenido un proceso de liberalización en México y ese proceso de liberalización en general ha sido benéfico. Yo no creo que nadie quiere regresar a las devaluaciones sexenales ni a devaluaciones decididas políticamente y en fin de semana y donde te agarran de sorpresa. Ahí en los cubritos. Negociadas. Digamos, yo creo que nadie quiere regresar a eso. Quizás el mundo va a tener que transitar hacia nuevos esquemas de libertad monetaria, ¿no? Yo creo que en México, por hacerle caso a la autoridad americana en temas de lavado de dinero, en este tipo de cosas, creamos restricciones graves al comercio con dólares y pues ya los bancos están en un proceso de quitarse riesgos de encima, entonces especialmente una empresa chiquita, pequeña, un pequeño tenedor de dólares está teniendo muchos problemas para poder tener esos activos en el sector financiero. Y eso finalmente ha acabado generando un mercado negro de la divisa que no debería tener. A mí me parece mucho más inteligente la solución panameña, aunque dicen, no, bueno, Panamá es una lavandería de dinero. El vecino Colombia también podría hacerlo y a pesar de eso no lo es porque la regulación bancaria es tan restrictiva que no puedes hacer nada. En lugar de tratar de regresarle los dólares que recibimos a los americanos, deberíamos poner a circular. Deberíamos permitir transacciones en tantas monedas como tratados de libre comercio tengamos en este país. De esa manera, pues si yo tengo un poquito de activos financieros en dólares y un poquito en euros y un poquito en pesos... O sea, lo que haría eso es abrirle mayores oportunidades a los ahorradores. Eso le habría mayor oportunidad al que tiene activos denominados en pesos para poder tener activos denominados en otra cosa y que estas cosas no le peguen tan fuerte, que pudiera ser un hedge natural contra este tipo de movimientos. El problema de esto es que eso le quita efectividad a la política fiscal y a la política monetaria, y es la razón por la cual el Estado mexicano, Banco de México, no le gustan estas soluciones. Pero eventualmente vamos a tener que converger a ellas. O sea, sí creo que yo debería poder pactar la mitad de mi renta en dólares y la mitad en pesos, ¿no? De esa manera el casero estaría contento y yo estaría contento, y podríamos empezar a hacer transacciones mixtas donde la autoridad monetaria más responsable es la que se va a llevar a los clientes. Tenemos que... ¿Y el sector financiero estaría contento? Mira, con un esquema de esta naturaleza. yo creo que el sector financiero ya lo tiene. Claro. La verdad, también México ha hecho una excelente labor a través del SIC. En el SIC se han listado todos los trackers, todos los ETFs, y cualquier mexicano tiene la capacidad de comprar, de cubrirse, de hacerse un swap, de cubrirse contra el yen, irse corto, irse largo. Ya existen los instrumentos, están en México, están regulados. Sin embargo, existen para un nivel muy alto. Es un problema de acceso y de discriminación, finalmente. Los pueden tener a través de los fondos de pensiones, por ejemplo. Muchos de ellos hacen muchos hedge, están diversificados, te puedes ir corto, pero en México el mundo se ha hecho chiquito y Sí, México ya pero te puedes ir como quieras, corto, largo, en euros, en petróleo, en lo que tú quieras. El problema es la falta de conocimiento, la falta de distribución al público. Con 10,000 pesos. Oye, pero no se justificaría, digamos, ni en términos de política monetaria ni en términos de política fiscal, si para un sector puede dar y para otro está, digamos, de acceso restringido por las razones que sea. Dicho eso, si tú hablas con las áreas de inversión de los bancos, cuando hablan con los ricos medianos del país, no estoy pensando en los mega ricos, sino los ricos medianos, ¿qué les ofrecen como instrumentos de inversión? A mí me sorprende mucho. Bonos, acciones de la Bolsa de Sao Paulo y divisas. Claro, tienen que entrar, digamos, en grupos. Necesitamos desarrollar el mercado bursátil en México. Ya está desarrollado, Pero es lo chiquito. necesitamos Oigan, hacer Muy, más grande. muy rica plática, creo que todavía da para mucho más, pero a mí se me acabó el tiempo y quiero agradecerle de veras mucho que haya estado con nosotros Mauricio López Velasco, presidente de Finamex, y Manuel Molano. Encantado. Manuel, como siempre. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásalo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.